Algunas máquinas se niegan a descomponerse. Están construidas con una precisión increíble. Siguen funcionando década tras década, mucho después de que sus creadores se hayan ido. Desde motores centenarios hasta relojes únicos en su tipo, aquí hay 15 máquinas que siguen funcionando después de 100 años. Comenzando con el número 15, la bombilla centenaria, 1901, hasta el presente. Colgando silenciosamente del techo de la estación de bomberos número 6 en Livermore, California, es una de las máquinas de más larga duración jamás construidas. Una sola bombilla de filamento de carbono que ha estado encendida casi continuamente desde 1901. Se le conoce como la luz centenaria. Ha sido verificada por el libro Guinness de los Récords y Ripley, aunque usted no lo crea, como la bombilla en funcionamiento más duradera del mundo. Ahora, la bombilla fue fabricada por la Shelby Electric Company de Ohio, en algún momento a finales de la década de 1890. Utiliza vidrio soplado a mano y un grueso filamento de carbono. Estos son materiales típicos de las primeras bombillas incandescentes, a diferencia de los filamentos de tungsteno modernos que funcionan a temperaturas extremadamente altas. La bombilla Shelby funciona a una temperatura más baja, produce un tenue brillo ámbar anaranjado y consume solo unos 4 vatios de potencia. Esa menor producción de calor es la razón principal de su supervivencia. El filamento no se evapora tan rápidamente y el vacío interno ha permanecido intacto por más de 100 años, según los registros de la estación. La bombilla se instaló por primera vez en 1901, en la estación original del Departamento de Bomberos de Livermore, en la calle L. Y cuando el departamento se mudó de edificio en 1976, la bombilla fue trasladada cuidadosamente con su fuente de alimentación aún en funcionamiento, escoltada por la policía y electricistas locales para evitar desconectarla por mucho tiempo. Desde entonces, ha brillado casi ininterrumpidamente con solo breves cortes de energía y traslados por mantenimiento. Las pruebas realizadas en la década de 1970 por ingenieros de General Electric y la Sociedad de Ingeniería de Iluminación confirmaron que era una bombilla Shelby original y que el filamento todavía estaba estructuralmente intacto. En 2015, se agregó un monitor de energía digital para registrar cualquier interrupción, confirmando que la bombilla había seguido encendida por más de 1 millón de horas. Hoy en día, se puede ver la bombilla a través de una cámara web y en el pequeño museo de la bombilla centenaria junto a la estación de bomberos. Es un motivo de orgullo cívico para la ciudad de Livermore y es un artefacto viviente de la historia eléctrica temprana. Esta luz cálida y tenue sirve como un recordatorio literal y simbólico de lo duradera que puede ser la ingeniería simple y cuidadosa. Es un invento de otro siglo que nunca ha dejado de funcionar. Número 14. El reloj Zettler. En el centro de Múnich, un reloj eléctrico del siglo XIX diseñado por Johann Baptist Zettler todavía hace tic-tac dentro de la torre de la iglesia de San Miguel, más de 130 años después de su instalación. Construido en la década de 1880 por el taller de Zettler, uno de los primeros fabricantes de mecanismos de cronometraje eléctricos de Alemania, este reloj representa un momento de transición entre los sistemas de péndulo tradicionales y la ingeniería eléctrica temprana. Su movimiento principal era impulsado originalmente por un escape accionado por pesas que se convirtió a impulsos eléctricos a finales del siglo XIX. Ese fue un diseño en el que Zettler fue pionero. Una pequeña bobina electromagnética enviaba impulsos cronometrados para mantener el péndulo oscilando con un ritmo exacto, y este sistema requería poca lubricación. Y como las bobinas reemplazaron muchos engranajes mecánicos, el desgaste con el tiempo ha sido mínimo. Los registros de mantenimiento muestran limpieza y recableado regulares, pero ningún cambio de componentes importantes desde principios del siglo XX. La precisión del cronometraje es de unos pocos segundos por semana, lo cual es comparable a los relojes de torre mecánicos modernos. El sistema de contacto electroquímico, los diminutos puntos de platino que se abren y cierran, todavía funciona con el diseño original. La compañía Zettler fue absorbida más tarde por Siemens. Produjeron solo un número limitado de estos primeros relojes eléctricos y muy pocos sobreviven. El ejemplar de Múnich ha sido verificado tanto por orólogos como por historiadores de la electricidad, como uno de los más antiguos en funcionamiento continuo. A diferencia de los sistemas síncronos o de cuarzo posteriores, depende solo de la gravedad, el magnetismo básico y la metalurgia de precisión. Sin electrónica ni siquiera cableado frágil. Es de latón.
Los cojinetes y el conjunto del péndulo se construyeron con amplias tolerancias, permitiendo la expansión y contracción a lo largo de décadas. La caja de madera que alberga el péndulo maestro ha permanecido sellada contra el polvo y la humedad durante más de un siglo. El reloj Zettler ha marcado la hora para los feligreses, historiadores y turistas sin interrupción. Aunque los relojes digitales modernos puedan superarlo en número, pocos pueden presumir de un historial de servicio ininterrumpido como este. Más de 130 años después de que comenzó a funcionar, este reloj sigue funcionando todos los días, demostrando silenciosamente que la ingeniería del siglo XIX, ejecutada con esmero, puede durar más que casi cualquier cosa construida desde entonces. Número 13. La rueda de Laxey. De 1854 al presente, erguida sobre el pueblo de Laxey, en la isla de Man, se encuentra una enorme rueda hidráulica roja y blanca que ha estado girando durante más de 160 años. Se le conoce como la rueda de Laxey o Lady Isabella. Fue terminada en 1854 para bombear agua de la gran mina de Laxey de la isla. Sigue siendo una de las ruedas hidráulicas en funcionamiento más grandes del mundo y una de las máquinas mecánicas más antiguas que aún opera en su forma original. La rueda mide aproximadamente 72 pies y medio de diámetro y 6 pies de ancho. Fue diseñada por el ingeniero Robert Casement y nombrada en honor a la esposa del gobernador, Lady Isabella Hope. Originalmente, la rueda accionaba una serie de varillas y manivelas que se extendían más de 600 metros bajo tierra para bombear agua desde los niveles inferiores de la mina, y ese sistema no requería combustible externo ni electricidad, solo la gravedad y el agua corriente. Cuando la mina cerró, en 1929, la rueda fue preservada como monumento histórico y los esfuerzos de restauración la mantuvieron funcional. Hoy en día, continúa girando diariamente durante la temporada turística, impulsada por el mismo sistema hidráulico que la ha mantenido desde la época victoriana. Las restauraciones periódicas, las más notables en 1989 y nuevamente en 2022, se centraron en reemplazar accesorios de hierro corroídos y madera en descomposición, pero el mecanismo original está intacto. Los ingenieros han confirmado que gran parte del sistema de engranajes, el conjunto del cigüeñal y la estructura de cojinetes datan de la construcción original de la década de 1850. Hoy en día, sirve como un hito patrimonial y un ejemplo de ingeniería mecánica preeléctrica. Se puede subir a la plataforma superior, donde el sonido constante y rítmico de la rotación y el agua en cascada permanecen inalterados desde el reinado de la reina Victoria. Más de medio siglo después, la rueda de Laxey sigue funcionando exactamente como fue diseñada, impulsada por nada más que agua corriente e ingenio. Número 12. El reloj astronómico de Estrasburgo, de 1843 al presente. Dentro de la Catedral de Estrasburgo se encuentra una obra maestra de la ingeniería del siglo XIX, que aún funciona a diario. El reloj astronómico de Estrasburgo fue completado en 1843. Es la tercera y más avanzada versión de un proyecto centenario que data del siglo XIV. Sin embargo, el propósito del reloj es mucho mayor que solo dar la hora. Muestra datos astronómicos, incluyendo las posiciones del Sol y la Luna, las fases de la Luna, eclipses solares y lunares, equinoccios e incluso la fecha de la Pascua según los calendarios solar y eclesiástico. También cuenta con autómatas, figuras mecánicas que se mueven a cada hora, representando escenas como los apóstoles pasando ante Cristo al mediodía de cada día. El diseñador, Jean-Baptiste Schwilge, un matemático y relojero nacido en Estrasburgo, pasó más de 30 años diseñando el movimiento. Desarrolló un sistema de engranajes de casi 100.000 componentes, muchos de los cuales todavía funcionan hoy, y a diferencia de los relojes puramente mecánicos, que dependen únicamente de pesas y escapes. El mecanismo de Estrasburgo integra engranajes astronómicos y programación de calendario con una precisión hasta el año 9999. Sorprendentemente, todavía funciona utilizando los engranajes, el escape y las tablas astronómicas de 1843. El movimiento requiere que se le dé cuerda semanalmente, una tarea que se realiza manualmente para levantar los grandes contrapesos. Y aunque restauraciones menores han reemplazado algunos bujes de latón desgastados y pivotes de hierro, el mecanismo original permanece operacionalmente auténtico. Cada día, al mediodía solar, las multitudes se reúnen para ver la procesión de los apóstoles y el canto del gallo autómata, un espectáculo que ha continuado casi sin cambios durante generaciones.
Es la misma máquina funcional instalada en 1843, que sigue realizando los mismos cálculos complejos, con una precisión asombrosa. Es la prueba de que la artesanía predigital que hoy todos damos por sentada, cuando se ejecuta con esmero, puede alcanzar una longevidad y precisión mucho más allá de las expectativas. Más de 180 años después, esta máquina de engranajes y levas conecta la era de la invención del siglo XIX con nuestros días. Número 11. La máquina de vapor de Jenks Machine Works, en las profundidades de Precupta Minta, una sección preservada del complejo Jenks Machine Works en Pawtucket, Rhode Island. Se encuentra una máquina de vapor que ha estado funcionando por más de un siglo. Construida en la década de 1890, esta gran máquina de vapor horizontal alguna vez impulsó las máquinas herramienta, que producían equipos para la floreciente industria textil de Nueva Inglaterra. Ahora sirve como una exhibición funcional y una reliquia viviente de la era industrial. Sigue funcionando con los mismos cojinetes, pistones y volante de inercia que giraron por primera vez en el siglo XIX. La Jenks Machine Works fue una de las empresas del Valle del Río Blackstone. A menudo se le describía como la cuna de la revolución industrial de Estados Unidos. El motor de allí es típico del diseño industrial victoriano tardío. Un enorme volante de inercia de hierro fundido, impulsado por pistones de vapor a través de un cigüeñal, con conexiones mecánicas que distribuían la potencia a transmisiones por correa por todo el piso del taller. El sistema originalmente impulsaba telares, tornos para metal y fresadoras a través de un sistema de ejes de transmisión aéreos que era básicamente una red de poleas y correas que transmitía el movimiento a cada estación de trabajo. Ahora, aunque la producción de la fábrica se detuvo hace mucho tiempo, un grupo de ingenieros de preservación y voluntarios han mantenido la máquina de vapor en funcionamiento. Ahora funciona con vapor a baja presión, generado por una caldera moderna por seguridad. Pero el movimiento y el sonido no han cambiado desde la década de 1890. Los lubricadores del motor, el mecanismo de válvulas y el regulador son todos originales. El mantenimiento periódico, la limpieza de aceite y la inspección de los cojinetes principales han sido suficientes para que siga girando sin problemas por más de 100 años. Lo que hace a esta máquina extraordinaria no es solo su edad, sino el hecho de que nunca fue dada de baja o reconstruida. Cuando los ingenieros probaron las tolerancias del volante de inercia y el cilindro a principios de los años 2000, descubrieron que estaban dentro de las especificaciones originales de fábrica. Hoy en día, las demostraciones de este motor atraen a ingenieros, estudiantes e historiadores interesados en la mecánica y los inicios de la América industrial. Este movimiento rítmico, las gruesas varillas de acero moviéndose en sincronía, siguen siendo un recordatorio hipnótico del poder de la artesanía del siglo XIX. Es un raro sobreviviente de una era en la que las máquinas se construían no solo para funcionar, sino para durar generaciones. Número 10. La locomotora de vapor Peckett. Las pequeñas pero robustas locomotoras de vapor de Peckett & Son, construidas en Bristol, Inglaterra, fueron en su día los caballos de batalla de las vías industriales y canteras de Gran Bretaña. Una sobreviviente es la North Dorset, una locomotora de tanque de silla de montar Peckett 040, construida en 1913, que sigue en funcionamiento desde hace más de 110 años. A diferencia de muchas piezas de museo restauradas, la North Dorset continúa trabajando con vapor regularmente. Estas locomotoras eran simples, de construcción robusta y fáciles de mantener, cualidades que han permitido a muchas de ellas sobrevivir hasta el siglo XXI. La North Dorset fue entregada originalmente a una cantera en Somerset, donde arrastró vagones de piedra durante décadas. Trabajó continuamente durante las dos guerras mundiales, requiriendo poco más que un reentubado periódico y mantenimiento de la caldera. Después de que las operaciones industriales a vapor disminuyeran en la década de 1960, la North Dorset fue salvada del desguace y restaurada por voluntarios. La locomotora fue puesta en servicio nuevamente a principios de la década de 1980 y ha permanecido en servicio desde entonces, arrastrando trenes turísticos cortos y trenes de carga de demostración. Las inspecciones de rutina por parte de la Dirección de Seguridad Ferroviaria del Reino Unido confirmaron que la North Dorset cumple con los estándares operativos actuales, y eso la convierte en una de las locomotoras más antiguas, operadas a vapor regularmente, que aún está certificada para la operación patrimonial en la línea principal en Gran Bretaña.
Los visitantes de los ferrocarriles del norte de Dorset todavía pueden verla a todo vapor, echando humo blanco y traqueteando por tramos cortos de vía restaurada. Este es un eco del pasado industrial que ha vuelto a la vida más de un siglo después de que saliera por primera vez de la fundición de Bristol. La pequeña locomotora Peckett continúa funcionando exactamente como se diseñó. Con su reluciente latón pulido y sus pistones bombeando rítmicamente, es una demostración de cómo la ingeniería cuidadosa y el mantenimiento dedicado pueden mantener en movimiento una máquina de 100 años. Número 9. El motor de balancín de James Watt, de 1812 hasta el presente, en el Museo del Vapor de Kew Bridge en Londres, ahora llamado el Museo de Agua y Vapor de Londres. Es uno de los motores en funcionamiento más antiguos del mundo que todavía funciona. Un motor de balancín diseñado para usar los principios de los que fue pionero el propio James Watt. Instalada en 1812 en la estación de bombeo de Cannel en Escocia y luego reubicada en Kew, esta enorme máquina impulsada por vapor sigue siendo completamente funcional más de 2 siglos después de su construcción. Su diseño utiliza un gran balancín superior que transfería la energía de un pistón vertical a un volante de inercia giratorio, impulsando bombas que suministraban agua potable a Londres. El inmenso balancín de hierro, de 10 metros de largo, se balancea de un lado a otro, cada carrera impulsada por la expansión del vapor dentro de su único cilindro de 44 pulgadas. Originalmente, la máquina trabajaba continuamente para elevar miles de galones de agua por hora. Fue construida para funcionar durante décadas con un mantenimiento mínimo, un objetivo que claramente cumplió. Cuando fue retirada de la operación diaria a principios del siglo XX, los ingenieros encontraron el mecanismo en un estado casi perfecto. Posteriormente fue restaurada para su funcionamiento usando vapor a baja presión para demostraciones en el museo, conservando todos los componentes originales de hierro fundido. Cada cojinete, válvula y articulación todavía opera según los principios del siglo XIX, aceitados y ajustados manualmente. Durante eventos especiales, los ingenieros del museo la ponen en marcha y los visitantes pueden ver el mismo movimiento que una vez impulsó la infraestructura de la capital de Gran Bretaña. Incluso después de 2 siglos, las piezas de fundición originales permanecen estructuralmente sólidas y el propio balancín todavía muestra visibles marcas de la fundición de 1812. Este motor de balancín de James Watt en Kew es más que una simple exhibición. Es una máquina viva que continúa funcionando por su propia cuenta. 200 años después, su ritmo mesurado y sus sonidos metálicos recuerdan a los visitantes cómo el mundo moderno fue impulsado por primera vez por el vapor y máquinas construidas para durar para siempre. Número 8. La prensa de impresión de tela y tipográfica Sächsische, en un pequeño taller en Leipzig, Alemania, una ciudad que alguna vez fue conocida como la capital de la imprenta de Europa. Una prensa tipográfica y de tela Sächsische, original de 1910, todavía opera esta prensa de alimentación manual y accionada por correa. Diseñada y construida por una de las firmas de ingeniería más respetadas de Sajonia, continúa produciendo impresiones de bellas artes utilizando los mismos rodillos de hierro fundido y planchas mecánicas, con las que salió de la fábrica hace más de un siglo. La compañía Sächsische Maschinen and Fabrik, con sede en Chemnitz, fue reconocida a finales del siglo XIX y principios del XX. La prensa de 1910 se instaló originalmente en una imprenta comercial que servía a los editores locales. Cuando el negocio cerró en los años 60, la prensa fue comprada por un maestro impresor que la conservó y le dio mantenimiento. Hoy, se encuentra en un taller en Leipzig, donde se utiliza para demostraciones e impresiones de producción limitada y todavía funciona con su volante de inercia, cigüeñal y sistema de entintado originales. Funciona mediante un pedal o un motor eléctrico, presionando tipos de metal y planchas grabadas contra el papel. A pesar de tener más de un siglo de antigüedad, las tolerancias siguen siendo bastante precisas. Eso, por supuesto, es un ejemplo de la artesanía industrial alemana. Cada movimiento es visible, los engranajes giran, las levas levantan las planchas y los rodillos aplican la tinta de manera uniforme sobre la platina. Con aceitado, limpieza y tensado adecuados de las correas, puede seguir funcionando indefinidamente. Las únicas piezas que se han reemplazado son los consumibles, rodillos de goma y almohadillas de entintado. Técnicamente, la prensa nunca ha dejado de funcionar realmente. Se usó continuamente desde su instalación
hasta 1963, luego de forma intermitente durante la Guerra Fría y de nuevo desde su reactivación en los años 90. La misma estructura de hierro que una vez produjo miles de periódicos, ahora imprime libros, carteles y tarjetas de edición limitada a mano, en una era ahora dominada por las impresoras digitales. Esta imprenta tipográfica de principios del siglo XX está en pleno funcionamiento, impulsada únicamente por el movimiento mecánico y el ritmo humano, más de un siglo después de que estampara tinta sobre papel por primera vez. La prensa de Leipzig todavía traquetea y zumba todos los días, tendiendo un puente silencioso entre el mundo de Gutenberg y el siglo XXI. Pasando al número 7, el sistema hidráulico del puente de la Torre, de 1894 a la actualidad. Cuando el puente de la Torre de Londres se inauguró en 1894, fue aclamado como una maravilla de la ingeniería. Combinaba un puente basculante y uno colgante que podía levantar su enorme calzada. Lo que hizo esto posible fueron los sistemas hidráulicos impulsados completamente por vapor. Increíblemente, partes del sistema original todavía funcionan hoy en día, convirtiéndolo en uno de los más antiguos. Infraestructuras mecánicas en funcionamiento continuo. En lugar de electricidad, dependía de motores de bombeo impulsados por vapor para presurizar el agua, la cual luego se almacenaba en estos acumuladores hidráulicos alojados en las torres del puente. Cuando un barco necesitaba pasar, se abrían las válvulas y la presión almacenada forzaba el agua a través de una red de tuberías, accionando pistones gigantes que levantaban las dos básculas del puente, cada una con un peso de más de 1000 toneladas, en aproximadamente un minuto. Durante casi 80 años, los motores funcionaron con vapor, pero a principios de la década de 1970 se convirtieron a un sistema electrohidráulico. Pero en lugar de desechar la maquinaria antigua, los ingenieros la conservaron. Los motores de vapor, acumuladores y válvulas de control originales todavía se encuentran en las salas de máquinas del puente, en pleno funcionamiento y operados ocasionalmente para demostraciones. Muchos de los pistones y engranajes de acero datan de la década de 1890 y su movimiento sigue siendo tan fluido y equilibrado como siempre. Esos motores de vapor de funcionamiento lento, los volantes de inercia giratorios y los cojinetes lubricados con aceite han perdurado porque fueron diseñados para trabajar bajo una carga constante, con un estrés mínimo. Esa es una de las razones clave por las que todos estos mecanismos todavía giran suavemente más de un siglo después. Hoy en día, el puente se levanta unas 800 veces al año, aproximadamente 2 veces al día. Aunque las fuentes de energía cambiaron, los principios mecánicos esenciales siguen siendo idénticos a los de 1894. Se puede visitar y ver el sistema original de primera mano en las salas de máquinas del puente de la Torre, donde los grandes acumuladores de vapor y los volantes de inercia gigantes están a la vista y brillan con la artesanía del siglo XIX. La maquinaria ya no acciona los elevadores a diario, pero cuando se prueba, todavía funciona exactamente como lo hacía cuando reinaba la reina Victoria. Más de 130 años después de su construcción, se erige como una de las pocas máquinas a gran escala de la era victoriana que todavía tiene un uso práctico. Número 6. La prensa de imprimir original de Heidelberg. Introducida en 1914 por Heidelberger Druckmaschinen AG, esta prensa de platina, apodada el molino de viento por su distintiva pinza de papel giratoria, revolucionó la impresión a pequeña escala. Más de un siglo después, miles de estas máquinas siguen funcionando en todo el mundo, y muchas de ellas se usan a diario. Ahora bien, la Heidelberg original funciona con un principio simple. Las hojas de papel se introducen una a una, mediante un brazo giratorio que se asemeja a un molino de viento, sincronizado perfectamente con la apertura y el cierre de la platina de la prensa. Este mecanismo aplica una presión uniforme sobre la superficie de los tipos, produciendo una impresión nítida y uniforme a velocidades impensables para las prensas manuales. Los primeros modelos podían realizar más de 4000 impresiones por hora. Esa fue una hazaña asombrosa para 1914. Las tolerancias eran tan precisas que incluso después de décadas de funcionamiento continuo, las prensas construidas antes de la Primera Guerra Mundial a menudo se mantienen dentro de las especificaciones de fábrica. Su durabilidad se debe a la ingeniería alemana de precisión. El armazón es de hierro fundido macizo, resistente a la vibración y la distorsión. Los engranajes son de acero templado y están mecanizados y ajustados a mano por artesanos en la fábrica de Heidelberg. Los operadores a menudo bromean diciendo que la prensa solo deja de funcionar
si el dueño lo hace. Durante el siglo XX, las prensas se volvieron omnipresentes en las imprentas de toda Europa, Norteamérica y Asia. Imprimían de todo, desde tarjetas de presentación e invitaciones de boda hasta empaques farmacéuticos. Muchas sobrevivieron a ambas guerras mundiales, sobreviviendo a sus fábricas y dueños. Y en algunos talleres, la misma prensa ha servido a 3 o 4 generaciones de impresores. Incluso cuando la impresión offset y digital se apoderaron de la industria, la Heidelberg de Aspas es indispensable para trabajos especializados, como el relieve, el estampado en caliente y el troquelado. Estas son tareas que exigen la precisión y la presión mecánica que solo una prensa de platina puede proporcionar. Sorprendentemente, Heidelberg todavía suministra piezas y servicio para estas máquinas de 100 años de antigüedad, y los coleccionistas, por supuesto, continúan comercializándolas en condiciones de funcionamiento. En la sede de la empresa, los técnicos mantienen varias prensas Tigel originales de las 19 que realizan demostraciones diarias. Funcionan a velocidades casi originales y son capaces de producir impresiones de calidad comercial. Cuando se le da un mantenimiento adecuado, una prensa Heidelberg puede funcionar indefinidamente, prácticamente, en decenas, miradas. Algunos impresores han registrado más de 80 millones de impresiones en una sola unidad, sin siquiera reemplazar ninguna pieza importante. Y más de un siglo después de su debut, sigue funcionando en imprentas de todo el mundo. Esto demuestra lo increíble que fue este diseño mecánico. Encarna una era en la que las máquinas estaban hechas para durar generaciones y en muchos casos todavía lo hacen. Número 5. La computadora Harwell Decatron, de 1951 al presente, en el Museo Nacional de Computación, en Bletchley Park. Una computadora del tamaño de una habitación, construida en los albores de la tecnología digital, todavía zumba y parpadea con vida. Se le conoce como la computadora Harwell Decatron, más tarde apodada la Witch, el instrumento de Wolverhampton para la enseñanza de la computación de Harwell. Está oficialmente reconocida por Guinness como la más antigua del mundo en funcionamiento. Computadora digital. Fue construida en 1951. Esta máquina electromecánica sigue funcionando hoy, más de 70 años después. Usaba miles de relés mecánicos, tubos de vacío y tubos contadores Decatron. Estos son pequeños cilindros llenos de gas que podían mostrar posiciones numéricas como pequeños puntos brillantes. Cuando está en funcionamiento, la máquina produce estos hipnóticos destellos de luz naranja a través de los paneles frontales, y cada pulso representa una operación matemática en curso. Ahora, a diferencia de las computadoras modernas que dependen de microprocesadores, esta realiza cálculos mecánica y electrónicamente a una velocidad observable por el ser humano, aproximadamente una suma por segundo. Este ritmo deliberado era parte de su atractivo para los científicos de la década de 1950, quienes podían verificar visualmente cada paso en tiempo real. La computadora almacenaba datos en cinta de papel perforada y usaba interruptores de relé para el procesamiento lógico. Ahora, increíblemente, nunca cayó en mal estado. Se usó en Harwell hasta 1957. Luego se transfirió al Colegio Técnico de Wolverhampton y Staffordshire como herramienta de enseñanza. Allí permaneció operativa hasta principios de la década de 1970, antes de ser almacenada. Décadas más tarde, los ingenieros comenzaron una minuciosa restauración utilizando los diagramas de circuito originales, y para el 2012, la computadora estaba funcionando de nuevo exactamente como lo había hecho en 1951. Cada componente principal es original, desde sus 828 tubos Decatron hasta sus relés electromecánicos. La restauración no reemplazó sus sistemas lógicos o de memoria, solo el aislamiento del cableado que se renovó por seguridad. Todavía procesa datos de la misma manera que lo hacía hace más de 70 años. Los visitantes pueden ver a la máquina ejecutar cálculos, con sus relés chasqueando rítmicamente mientras las luces Decatron giran en espirales de patrones naranjas. A diferencia de la mayoría de las primeras computadoras, preservadas solo como artefactos estáticos, esta sigue computando en tiempo real hoy en día. En una era de tecnología desechable, esta computadora de 1951 continúa funcionando exactamente como se diseñó, demostrando que incluso las primeras máquinas de la era digital fueron construidas con corazones mecánicos que perduran. Número 4. El Duryea Motor Wagon. Uno de los vehículos de combustión interna más antiguos que sigue funcionando hoy en día es el Duryea Motor Wagon,
construido en 1893 por los hermanos Charles y Frank Durriea. Mucho antes de la línea de ensamblaje y la producción en masa de Ford, los hermanos construyeron su automóvil a mano en un taller de Springfield, creando lo que es ampliamente considerado el primer automóvil exitoso impulsado por gasolina en los Estados Unidos. Asombrosamente, uno de sus vehículos originales todavía funciona hoy en día, más de 130 años después. Ahora contaba con un motor monocilíndrico de 4 caballos de fuerza, con una transmisión de 2 velocidades y asientos estilo bicicleta. El chasis se basaba en un carruaje de caballos modificado. Pero la innovación clave de los hermanos fue la fiabilidad mecánica. A diferencia de los automóviles experimentales anteriores, que solo podían funcionar por minutos, el diseño de los Durriea arrancaba de manera consistente y se desplazaba por sus propios medios durante millas. En 1895, los hermanos inscribieron su automóvil en la carrera del Chicago Times-Herald, que fue la primera competencia automovilística organizada de Estados Unidos. El Durriea Motor Wagon ganó el primer lugar, venciendo a los competidores eléctricos y de vapor en el gélido clima de noviembre. Esta victoria marcó el inicio de la industria automotriz estadounidense. Pero hoy en día, varios de los automóviles originales sobreviven en museos, pero uno en particular, mantenido por el Smithsonian, todavía funciona. Ha sido restaurado mecánicamente, pero conserva casi todos sus componentes originales, incluyendo la carrocería de madera tipo carruaje y los accesorios de combustible de latón. El motor todavía opera con el sistema de compresión original, y la palanca de dirección, el mecanismo de frenado y la transmisión por correa funcionan exactamente como lo hacían en 1893. Sin embargo, el personal del Smithsonian pone en marcha el vehículo periódicamente a velocidades muy bajas para demostrar su funcionamiento, confirmando que todavía puede arrancar, mantenerse en ralentí y recorrer distancias cortas. Existen otros automóviles restaurados en colecciones privadas, que también han sido vistos funcionando por sus propios medios, algunos participando en desfiles históricos. Vaya, más de un siglo después, el silencioso traqueteo de su pequeño motor monocilíndrico todavía resuena con el comienzo de la revolución automotriz, demostrando que el primer automóvil estadounidense no solo hizo historia, sino que todavía se mueve. Número 3. La bomba de vapor de la planta de maquinaria de hielo de Poughkeepsie, a orillas del río Hudson en Poughkeepsie, Nueva York. Existe una pieza de maquinaria del siglo XIX que ha desafiado toda su posición moderna sobre la durabilidad. Construida en 1873 por la Worthington Pump and Machinery Corporation. Esta enorme bomba de agua impulsada por vapor, instalada en la antigua planta de maquinaria de hielo de Poughkeepsie, ha estado funcionando de una forma u otra durante más de 150 años. La compañía Worthington se encontraba entre los principales innovadores de su tiempo. Son famosos por construir las bombas de alta presión que abastecían las primeras obras hidráulicas de la ciudad de Nueva York. Cuando la planta de Poughkeepsie abrió a principios de 1870, la producción de hielo estaba entrando en su era mecánica antes de la refrigeración eléctrica. El hielo se recolectaba de forma natural de ríos y lagos congelados, pero fábricas como esta comenzaban a usar compresores y condensadores para producir hielo durante todo el año. Ese proceso requería un suministro enorme y constante de agua fría, y para ello recurrieron a los motores de Worthington. La bomba de vapor de Poughkeepsie es una bomba dúplex de acción directa, lo que significa que consta de 2 cilindros de vapor y 2 cilindros de agua dispuestos uno al lado del otro, donde cada conjunto impulsa al otro en sincronía. El vapor entra en un cilindro para empujar su pistón, lo que simultáneamente succiona agua hacia el otro, alternando de un lado a otro en un ritmo equilibrado. Este diseño eliminaba la necesidad de un cigüeñal y un volante de inercia, lo que reducía el desgaste mecánico y hacía que el sistema fuera de arranque automático. Es una de las razones por las que ha durado tanto. Cada carrera de los pistones mueve aproximadamente 500 galones de agua a través de tuberías de hierro fundido, que son casi tan antiguas como el propio edificio. La sala donde funciona la bomba todavía tiene las marcas de la época, las manchas de hollín en las paredes de ladrillo, vigas de acero remachadas ennegrecidas por décadas de vapor y válvulas forjadas a mano que se abren con pesadas manijas de latón. Los ingenieros de Worthington de finales del 1800 diseñaron estas máquinas para que duraran no años, sino generaciones. Los pistones están equilibrados y pulidos, con una precisión de milésimas de pulgada, y los cilindros estaban revestidos con una aleación que resiste cualquier corrosión.
Las válvulas fueron diseñadas para ser autoasentables, incluso bajo cargas desiguales, y el pesado bastidor de hierro fundido pesa más de 20 toneladas. Absorbe la vibración con tanta eficacia que la máquina funciona de forma casi silenciosa a pesar de su tamaño. Cuando la planta fue dada de baja a mediados del siglo XX, la bomba se dejó en su lugar, mientras que otros equipos fueron retirados o desguazados. Los conservacionistas locales reconocieron su valor y se aseguraron de que permaneciera operativa. Reemplazaron algunas tuberías corroídas, limpiaron décadas de grasa e incrustaciones de las juntas y la conectaron a una pequeña caldera moderna para permitir su funcionamiento a baja presión. Cuando la pusieron en marcha, comenzó a moverse casi de inmediato. Las lentas carreras de los pistones y el leve siseo del vapor que se escapaba la devolvieron a la vida, como si el tiempo no hubiera pasado. Hoy en día, la bomba es operada unas cuantas veces al año por voluntarios bajo la supervisión del Museo Marítimo del río Hudson, y cada puesta en marcha es un ritual. Se despejan las líneas de lubricación, se prueban las líneas de vapor y las válvulas de seguridad se revisan a mano. Cuando el motor arranca, los grandes vástagos de los pistones comienzan a deslizarse con la misma suave precisión que tenían cuando Ulysses S. Grant era presidente. Los visitantes describen la experiencia como hipnótica. Es el sonido del vapor que se expande y se contrae al ritmo del movimiento del hierro, que ha estado vivo durante un siglo y medio. Número 2. El ferrocarril de Soler y sus locomotoras eléctricas. Mallorca, España. Recorriendo las montañas y valles de Mallorca desde 1912, el ferrocarril de Soler es uno de los pocos sistemas de trenes eléctricos del mundo que todavía opera con las locomotoras, el trazado de vías y el sistema de energía originales, extendiéndose por unos 27 kilómetros entre la capital de la isla y el pueblo costero de Soler. Este ferrocarril de vía estrecha ha funcionado a diario durante más de un siglo. La línea completa fue concebida a principios del siglo XX, cuando los habitantes de la zona necesitaban una forma de transportar naranjas y aceitunas de sus valles a los mercados de Palma. La construcción comenzó en 1907 a cargo de ingenieros locales y tras 5 años de trabajo en un terreno escarpado, la línea se inauguró en 1912. Solo 2 años más tarde, se convirtió en uno de los primeros ferrocarriles de Europa en convertirse por completo a la tracción eléctrica. Cada una de las locomotoras funciona con una configuración clásica de 4 motores, controlados por reóstatos de accionamiento manual y frenado mecánico. Su velocidad máxima es bastante modesta, de unos 40 km por hora, pero tienen una resistencia notable, arrastrando vagones por pendientes de hasta 1,36, a través de 13 túneles y numerosos viaductos. Sin embargo, la pieza central de la línea, el túnel de Soler, de 28 metros, sigue siendo uno de los túneles ferroviarios excavados a mano más largos que continúan en uso activo en Europa. Durante más de 100 años, estos trenes han funcionado casi de forma continua. Incluso durante la Guerra Civil Española, el servicio solo se interrumpió brevemente. A través de 2 guerras mundiales, agitación política y olas de modernización, el ferrocarril de Soler mantuvo su independencia cuando la central eléctrica fue remodelada en la década de 1980. Los ingenieros descubrieron que gran parte de la maquinaria original de la época, generadores, transformadores y aparamenta eléctrica, todavía estaba en condiciones de funcionar, a diferencia de los sistemas modernos de transporte masivo, construidos para un rendimiento máximo. Esta línea fue diseñada para ser duradera. Los controles mecánicos no requerían electrónica compleja, y los motores de las locomotoras podían recibir mantenimiento completamente a mano. Las piezas de repuesto se fabrican a medida en los propios talleres del ferrocarril, utilizando los planos originales, muchos de ellos dibujados con tinta sobre láminas de lino que se guardan en los archivos de la estación. Pero la mejor parte es que, cada mañana, antes de que el primer tren salga de Palma, los ingenieros realizan el mismo ritual de puesta en marcha que sus predecesores hacían hace un siglo. Se revisan los motores de tracción, se llenan los depósitos de aceite y se prueba el sistema de frenos. Cuando el conductor cierra el circuito y la energía fluye por las líneas de cobre, el zumbido característico de los motores inunda la estación. Es un sonido idéntico al que los pasajeros escuchaban en 1914. Luego, el tren se desliza fuera de la estación, ganando velocidad a medida que sube hacia las montañas. El olor a madera aceitada y metal caliente inunda el aire. Número 1. Las naves espaciales Voyager, lanzadas en 1997,
y que aún operan en el espacio profundo. Esto es asombroso. A más de 15.000 millones de millas de la Tierra, dos máquinas construidas por manos humanas siguen funcionando, transmitiendo débiles señales de radio a través del vacío. Después de casi medio siglo, estas son la Voyager 1 y la Voyager 2, naves espaciales gemelas lanzadas por la NASA en 1977. Fueron diseñadas para durar solo 5 años y han estado funcionando durante casi 50. Sus instrumentos siguen recopilando y transmitiendo datos desde el espacio interestelar, siendo las primeras y únicas máquinas creadas por humanos en haber abandonado por completo la burbuja magnética del Sol. Cada una lleva un conjunto de instrumentos científicos, magnetómetros, detectores de rayos cósmicos, sensores de plasma y cámaras, junto con 3 computadoras a bordo, una antena parabólica de 3.7 metros y una pequeña fuente de energía nuclear llamada RTG, o generador termoeléctrico de radioisótopos. Cuando fueron lanzadas desde Cabo Cañaveral, en 1977, los ingenieros esperaban que duraran un breve gran recorrido por Júpiter y Saturno, y quizás Urano y Neptuno si todo salía bien. En cambio, han superado sus diseños, las computadoras originales y casi todas las naves espaciales construidas desde entonces. La Voyager 1 completó su misión planetaria en 1980, después de enviar las primeras imágenes cercanas de las tormentas arremolinadas de Júpiter. La Voyager 2 la siguió, convirtiéndose en la única nave espacial que ha visitado Urano y Neptuno, y después de esos sobrevuelos, ambas naves continuaron su viaje hacia el exterior. Sus trayectorias las llevaron al reino inexplorado más allá de los planetas, y para 1990 estaban a más de 4.000 millones de millas del Sol. En el día de San Valentín de ese año, a petición del astrónomo Carl Sagan, la Voyager 1 giró su cámara de regreso hacia la Tierra y capturó la famosa foto del punto azul pálido, una imagen de nuestro planeta suspendido en un rayo de sol, con menos de un píxel de ancho para ese entonces. Sus cámaras fueron apagadas para conservar energía, pero sus otros instrumentos siguieron funcionando durante décadas. Las Voyager continuaron midiendo la radiación cósmica y los campos magnéticos. En 2012, la Voyager 1 se convirtió en la primera nave espacial en entrar al espacio interestelar. La Voyager 2 la siguió en 2018, ambas aún transmitiendo datos a través de la red del espacio profundo. Son señales de radio que tardan más de 22 horas en siquiera llegar a la Tierra. El hecho de que sigan vivas es poco menos que un milagro. Esos RTG, alimentados por desintegración radiactiva, producen menos electricidad cada año, y en 1977, cada uno generaba unos 470 vatios. Hoy, entregan menos de la mitad de eso. Cada comando enviado a una Voyager tiene que viajar 15.000 millones de millas, tardando casi un día completo en llegar. Los transmisores de radio son menos potentes que el foco de un refrigerador. Sin embargo, las señales que envían son captadas por la red del espacio profundo, unas enormes antenas de 70 metros. La velocidad de datos, que es de apenas 160 bits por segundo, es más lenta que los primeros módems de acceso telefónico, pero es suficiente para entregar información científica desde más allá del sistema solar. Los ingenieros de la NASA que mantienen contacto con las Voyager las describen como obstinadamente vivas. Cada pocos meses, el equipo carga nuevas secuencias de comandos, gestionando cuidadosamente la energía y ajustando los ángulos de la antena para mantener estable la comunicación. Los ingenieros que trabajan en ellas tienen que pensar en horas, no en segundos, y cualquier error podría tardar un día completo en detectarse y otro en corregirse. Pero incluso después de casi medio siglo, se mantienen sorprendentemente en buen estado. Sus principales sistemas de comunicación son estables. Sus instrumentos continúan funcionando y su integridad estructural parece impecable. Sin embargo, el final llegará eventualmente, no por una falla, sino por la pérdida de energía. Hacia el año 2030, su producción de energía caerá por debajo de lo necesario para operar cualquier instrumento, y el último de sus transmisores se apagará. Después de eso, continuarán silenciosamente hacia el espacio interestelar, aún impulsadas por la desintegración radiactiva de sus núcleos de plutonio, con sus antenas apuntando hacia las estrellas. Es realmente difícil exagerar lo que estas dos máquinas representan. Fueron construidas con reglas de cálculo, cautines y circuitos analógicos. Fueron lanzadas antes de las computadoras personales, antes de Internet, antes de los teléfonos celulares. Sin embargo,
continúan funcionando en un entorno para el que ninguna tecnología humana fue probada jamás. Las misiones Voyager nos recuerdan que no toda la resistencia es mecánica, parte de ella es filosófica. Estas cosas representan una especie de optimismo de que la tecnología puede crear algo que dure más que nosotros mismos, máquinas que trascienden su propósito y su tiempo. Solo eso las hace únicas entre todas las creaciones humanas. Seguirán viajando, intactas e inalteradas, a través de la oscuridad interestelar. Un par de máquinas construidas para unos pocos años que ya han durado toda una vida, y seguirá sobreviviéndonos a todos.